Bueno, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hago este video porque no falta mucho para que finalice el campeonato argentino, la Copa de la Liga. Independiente todavía debe de jugar con Banfield de local y de visitante con Talleres de Córdoba. Y si tiene suerte, que me parece que la va a tener, Independiente estaría jugando cuartos de final, todavía rival a confirmar. Hay que ver cómo terminan las posiciones, las cuatro primeras posiciones de la otra zona para saber el rival al que vamos a enfrentar. Y también nosotros ver en qué posición de los primeros cuatro quedaríamos para así poder confirmar el partido a jugar, con el rival a jugar. Pero pese a eso, que nada, que puede significar algo importante para Independiente, porque si pasa a cuartos de final, está ante la posibilidad de jugar tres partidos, ganarlos y ser campeón. Eh, Así que en ese sentido, yo creo que Independiente, al salvarse ya del descenso matemáticamente, creo yo que Independiente por ahí ahora sí tiene esa ilusión de poder pelear esta Copa de la Liga. Veremos qué sucede con eso. Pero al mismo tiempo, sabemos que se aproxima ya fin de año, que estamos a un mes de finalizar 2023, un año que para Independiente no fue positivo, desde que arrancó el año hasta hoy, que siempre se ha hablado de la palabra descenso, del concepto descenso. Independiente estuvo inmerso en eso todo el año, casi todo el año, por no decir todo el año. Y me parece que todavía como que no, como que los hinchas no cambiamos tal vez ese chip de estar tranquilos y de empezar a pensar en lo que puede significar salir campeón de la Copa de la Liga, ¿no? Obviamente que estoy hablando muy pronto, que falta, porque falta. Independiente de los últimos tres partidos que jugó con River, con Arsenal y con Atlético Tucumán, me parece que hubo un retroceso en lo que es juego. Pero pese a esto, es verdad que Independiente ha mejorado y mucho. Ha levantado niveles Carlos Tevez desde que llegó, niveles de jugadores, y eso la verdad que es positivo. Pero bueno, es imposible no pensar en lo que va a ser el próximo mercado de pases de Independiente. Ya hay rumores, ya hay nombres puestos. Y quería hablar un poquito de esto, además de dar mi opinión de qué jugadores deben continuar en Independiente, qué jugadores no deben continuar en Independiente y por qué jugadores hay que hacer un esfuerzo por traer. Porque se entiende que Independiente todavía no tiene un gran plantel, que Independiente debe reforzarse bien para no caer en ese pozo de nuevo del año que viene, estar peleando en los puestos de abajo nuevamente. Si vos no querés pelear en esos puestos de abajo, tenés que reforzarte bien ahora a fin de año, a principio del año que viene, traer refuerzos de jerarquía que vengan a sumar, que no sean relleno, y así Independiente tal vez pueda acomodarse un poquito mejor en la tabla y por ahí, bueno, empezar a competir y a pensar en otras cosas y no en el descenso. Primero que nada, quiero mandarle un saludo a un suscriptor, Nico Escobar, que me pidió un saludo en el último video, así que nada, prometí saludarlo, así que acá estoy cumpliendo. Es un suscriptor que nada, que se ve que es fiel, aparentemente fiel. Así que nada, un placer que te guste mi contenido, un placer que me sigas, un placer informarte. Y nada, espero que nada, que sigas ahí apoyando. Pero bueno, ya dicho esto, vamos a pasar a hablar un poquito de los jugadores que están en carpeta, de los jugadores que para mí le vendrían bien a Independiente, que me parece que son dentro de todo accesibles a la economía de Independiente y que yo creo que se puede hacer un esfuerzo. Y aparte Independiente debe de hacer un esfuerzo. Porque vuelvo a repetir, si no es lo mismo, el año que viene va a ser lo mismo que este. Y no creo que queramos de nuevo esto. Así que va a haber que hacer el esfuerzo. El primer nombre es el de Tadeo Allende o Tadeo Allende, de Godoy Cruz, Allende, doble L. Que bueno, que Tevez tuvo palabras de elogio para con él, hablando de que es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino actualmente.
Yo la verdad que coincido, me parece que es un jugador interesante, un jugador que en Godoy Cruz ha rendido, ha jugado bien y que creo que Independiente, un jugador en esa posición, por lo menos hoy, no tiene, porque creo que en su lugar puede jugar el Chaco Martínez, por ejemplo, pero el Chaco Martínez no te da lo mismo que te da Allende. Allende tiene un poco más de gol y tiene un poco más de asistencia, o sea, es más asistidor, es más jugador, o por lo menos a mí me parece que es un jugador más completo que el Chaco Martínez. Así que yo creo que le vendría muy bien el refuerzo de Allende, tiene 24 años. Y es un jugador muy interesante y lo viene demostrando en este Godoy Cruz, que la verdad que está teniendo un año inmejorable. Otro de los nombres que está en la lista y que considero que Independiente puede llegar a pispear, ya de por sí me parece que tal vez está un poquito carito, está un poco caro, pero tranquilamente Independiente puede pispear y ver qué onda. Estoy hablando de Hamilton Campas, el jugador que nos metió 2 goles el último tiempo. Las últimas veces que jugamos, los últimos 2 partidos que jugamos con Central, él nos hizo 2 goles y 2 golazos. En especial el del partido que salió 1-1 con gol de Baez. Hamilton Campas es un jugador que pertenece a Gremio, que está a préstamo en Rosario Central. Que creo yo Rosario Central tiene la intención de comprar un porcentaje del pase, pero habrá que ver si Rosario Central decide venderlo al fútbol local o afuera. Obviamente también habrá que ver qué prioriza el jugador. Para mí el jugador va a tener la iniciativa de irse del país probablemente, pero bueno, se puede llegar a pispear. Me parece un jugador interesante, un jugador que le aportaría mucho en ataque a Independiente, un jugador totalmente desequilibrante en todo sentido. Y es un jugador que por el que yo por lo menos pispeo, ¿viste? Pregunto, me fijo. Pero si se puede hacer el esfuerzo por Hamilton Campas, bienvenido sea. Es un jugadorazo. La verdad que juega bien y a nosotros nos bailó. Así que no vendría mal un jugador así, ¿no? Después otro jugador que me parece el más accesible de los tres que estoy nombrando, que tiene 22 años y que acaba de descender con Arsenal, que es el nombre del central, Joaquín Pombo. Me parece que con Independiente hizo un partido correcto y en sí tuvo un buen campeonato. O sea, me parece que Pombo, más allá de que estoy hablando de un rival que descendió y que se supone que los jugadores son más o menos o lo que sea, no, o sea, siempre dentro de un plantel que desciende hay alguno que destaca. Y bueno, Arsenal tenía a Tolosa y a Souto, hoy Tolosa en Independiente y Souto en Huracán. Y ahora, bueno, el bueno que les quedó, por así decirlo, es Pombo, central de 22 años, que me parece muy interesante. O sea, me parece muy interesante, es un jugador que es capitán en Arsenal, que a sus 22 años ya empezó a tener bastante rodaje, que por ahí le falta un cacho, pero dentro de todo está bastante afirmado en primera división. Y creo que es un central que no va a salir caro. Me parece que ahí Independiente puede poner el ojo y aprovechar, ya que encima ya que encima Arsenal descendió. Yo creo que el precio va a ser accesible para por lo menos comprar un porcentaje del pase o hacerse de la totalidad del pase. Y personalmente me parece un jugador muy interesante para Independiente porque es un central fuerte, es un central que tiene buen juego aéreo, es un central que con los pies no titubea tanto, es un central que me gusta y que es interesante o que por lo menos se ha mostrado interesante. Creo que Independiente ahí podría llegar a acelerar. Estos son los tres nombres que hoy se habla, son los tres nombres que se tienen en carpeta. Pero bueno, cada uno tendrá su complejidad. A ver, entiendo que Godoy Cruz no lo va a largar por poco. Entiendo que nada, que Rosario Central tal vez priorice una venta al exterior y no al fútbol local. Aparte habrá que ver cuánto sale Hamilton Campas. Tiene pinta de que es un jugador caro, pero que vale la pena. O sea, sinceramente vale la pena. Habrá que ver qué prioriza Tevez, porque Allende y Campas, digamos que juegan de lo mismo, o te da lo mismo. Creo que Allende tal vez puede llegar a jugar un poco más por adentro que Hamilton Campas, porque Hamilton Campas me parece un jugador bien extremo, o sea, bien para las puntas, para explotar las bandas. Allende lo puede hacer eso también, incluso en Godoy Cruz lo hace,
pero es un jugador que te puede llegar a jugar de enganche, me parece, o que por ahí tiene una versatilidad mejor en una posible formación titular. Y después, bueno, el central Pombo. Independiente necesita un central. Si bien los niveles de Lazo, Báez y bueno, ahora la sumatoria de Aguilar vienen siendo medianamente buenos, o sea, mejoraron. Me parece que aún así a Independiente le falta un central. Elizalde no ha estado a la altura, habrá que ver qué pasa con Elizalde en diciembre. Un préstamo creo yo no le vendría mal, pero bueno, ahora voy a hablar de eso. Quiero cerrar esto. Estos son los tres jugadores que menciono que me parecen o me resultan interesantes para Independiente y sé que están en carpeta. Después habrá que ver qué sucede, qué no, pero están en carpeta. Otro de los jugadores que no sé si está en carpeta, pero que por ahí Independiente también puede llegar a pispear, o sea, chusmear, fijarse qué acuerdo hizo con el cuadro de Ucrania, con el equipo de Ucrania, el equipo mexicano, que ahora no me acuerdo quién era, me parece que era el Tijuana o el Toluca, no sé, creo que era el Tijuana, que ahora está jugando ahí Domingo Blanco. Es un jugador que tal vez hay que pispear un poquito también la situación de él, porque si bien yo ya he dado mi opinión respecto a Blanco, que la verdad se fue del club sin dejarle un peso, decidió irse libre y que un poco se cagó en el club, es la realidad. Es un jugador que obviamente que le daría un salto a esa mitad de cancha, porque pasarías a tener más población, más cantidad, porque tenés ahí también a un jugador que tranquilamente puede suplantar a Mancuello. Si bien Saltita González viene suplantando a Mancuello últimamente, han jugado juntos Mancuello y Saltita González. Y además Saltita González es un jugador que es bastante endeble físicamente, que de la nada te puede dejar con bastante tiempo sin la posibilidad de poder utilizarlo porque se lesiona. Mancuello también tiene sus años, entonces es un jugador que te dé más o menos lo mismo, creo yo, y un parecido bastante, o sea, una similitud al estilo de juego de Mancuello y Saltita González. Me parece que Domingo Blanco se adecua bien a eso. Así que también chusmearía un poco qué tal esa situación, porque me parece que un mediocampista de juego Independiente necesita también. Kevin López no ha estado a la altura y no tiene mucho en esa zona, porque después tiene al Messi Ortiz. Después, bueno, es verdad que en la reserva está el Chino Atencio. El Chino Atencio me parece que ya el año que viene, si no empieza a tener rodaje, probablemente busque una salida Independiente para poder empezar a jugar, porque no se le está dando acá. Pero para mí el Chino Atencio debe de empezar también a tener su chance de cara al año que viene, ¿no? Hacer la pretemporada, ser parte de la pretemporada y nada, esperar porque tenga su lugar. Atencio puede ser un jugador interesante también para Independiente si se logra acoplar bien. Pero bueno, eso por un lado. Los jugadores que están en carpeta, que me resultan interesantes, que creo que le vendrían bien al equipo, le darían un salto. Pero bueno, después los jugadores que yo considero que no deben continuar en Independiente, hay dos nombres muy claros. Uno es el de Mulet. Mulet debe retornar a Vélez. Independiente no va a hacer uso de la opción de compra de Mulet. Mulet no va a seguir en Independiente y Mulet va a volver a Vélez. Para mí, bien, la verdad que no ha rendido en Independiente y aparte pagar un palo por Mulet me parece la verdad un despilfarro de dinero al pedo porque no ha rendido. Después otro de los nombres que yo prescindiría, que no quisiera que continúe en Independiente porque tampoco ha demostrado nada, es Martín Sarrafiore. Sarrafiore llegó como un jugador que venía de Brasil, que acá había, que salió de Huracán, pero que no jugó acá, que se fue libre, que no sé qué. Hizo su carrera en Brasil. En Independiente no se logró adaptar en ningún momento. La verdad que terminó siendo más relleno que refuerzo. Así que yo a Sarrafiore le buscaría una salida. ¿Y por qué hablo de salidas? Y porque lo más probable es que Independiente busque deshacerse de algunos jugadores, dada la inversión que hizo a mitad de año con algunos jugadores, como por ejemplo Tolosa. Es obvio que busque la salida de algunos jugadores que no están teniendo continuidad o que no son tan considerados por Tevez. Pero bueno, yo directamente discontinuaría el vínculo que tienen Mulet y Sarrafiore con Independiente. Después, tema Pozo. He subido ya un video de la situación de él. Me parece que Pozo le vendría bien un préstamo a otro equipo de fútbol argentino para que pueda jugar, empezar a tomar rodaje nuevamente
y ver qué pasa con él, si explota o no explota, si empieza a demostrar de lo que está hecho o no, si al final es un jugador del montón o no. Pero bueno, eso va a depender de él. Me parece que amerita una salida de Pozo. Además, por lo visto no hay vuelta atrás con Carlitos. Así que Pozo debe buscar una salida de Independiente. E Independiente debe deshacerse del sueldo, ¿no? de Pozo. Obviamente después si lo manda a préstamo a un equipo que le dice paguemos entre los dos el sueldo o encárgate vos del sueldo, bueno, después se verá, ¿no? Pero como Independiente necesita vender, creo yo que Pozo, para mí, por lo menos de mi opinión, me parece que amerita mejor un préstamo que una venta a Pozo, ¿no? Con Pozo. Por ahí con una opción de compra, por ahí con una opción de repesca, no lo sé, pero nada de cifras irrisorias, eso no. O sea, si le van a poner una opción de compra a Pozo, que sea considerable al jugador, ¿no? Eso por un lado. Ahí ya van tres. Después Kevin López. Kevin López le buscaría una salida préstamo también a otro equipo de primera división. Sin opción de compra. Me parece que Kevin López es un jugador a recuperar. Me parece que es un jugador que puede llegar a rendir. Se lo ha criticado mucho, lo he criticado mucho. Me parece que no ha estado a la altura, es la realidad. Cada vez que le tocó jugar no lo hizo bien. Pero no hay que olvidarse que tiene 21 años nada más. Y yo creo que una salida a un equipo de primera división le haría bien, pero no le pondría opción de compra. O sea, que se vaya, esté unos meses jugando en otro lado, un año, pero que después vuelva al club, porque me parece que es un jugador que puede llegar a ser interesante, Kevin López en el futuro. Es un jugador que te das cuenta que tiene técnica, pero que le falta más partidos en primera. No se olviden que viene de Quilmes, un equipo que está en la B ya hace años. Así que no había tenido roce en primera. Pasar de Quilmes a Independiente no es lo mismo. Quilmes no es lo mismo que Independiente. Independiente está a años luz de Quilmes. Y además juega en primera división, cosa que Quilmes no. Así que sí, me parece que un préstamo amerita buscarle una salida a Kevin López, pero sin opción de compra. Después Edgar Elizalde, también le buscaría una salida a préstamo sin opción de compra. Me parece que es un jugador totalmente a recuperar, que ha jugado para las juveniles de la selección uruguaya. Es un jugador que estaba falto de confianza, pero no es malo. Es bueno técnicamente con los pies. Te puede jugar de lateral y de central. A mí me gusta más de central, no tanto de lateral, pero bueno, te puede cumplir la doble función. Creo yo que lo mandaría a préstamo a un equipo también del fútbol argentino, pero sin opción de compra. Después me pongo a pensar, ¿no? En el plantel, ahora tal vez así hablando se me escapa alguno, pero bueno, hace unos días, antes de ayer, si no me equivoco, se confirmó que volvía al club Zarza después de haber terminado su vínculo con Tristán Suárez. Que la verdad que ahí Zarza tampoco hizo pie, no hizo pie en Tristán Suárez, ¿no? O sea, si no haces pie en Tristán Suárez, ¿por qué carajo vas a hacer pie en Independiente? Era un jugador que fue adquirido en su momento, si no me equivoco, por $300.000 o un poco más a Tigre, a las juveniles de Tigre. En Independiente no ha estado a la altura y bueno, habrá que ver qué pasa con Zarza, pero es un jugador que también tiene contrato y habrá que ver si también se le busca una salida a préstamo. Creo que no le vendría mal una salida a un equipo de primera división, no a Tristán Suárez. No lo mandé a Tristán Suárez. ¿Quién carajo lo mandó a Tristán Suárez en su momento? No lo sé. Creo que fue la gestión Moyano. Pero no podés mandarlo a préstamo a Tristán Suárez, un equipo que no aspira a nada. Tenés que mandarlo a un equipo que pueda jugar, que tenga minutos, que tenga espacio. Pero me parece que mandarlo a un equipo de primera división te da una ventaja para su vuelta. Porque ya lo vas preparando. Así que habrá que ver qué pasa con Zarza. Y después, nada, yo le daría salida a Martín Cauterucho. Me parece que ya está la etapa de Cauterucho en Independiente. No, ya es grande, no ha estado a la altura tampoco, es verdad, metió goles cuando llegó. La gran mayoría de penal y el penal más importante que era con Boca lo erró, eso es cierto también. Ha metido goles, sí, pero me parece que es un jugador que ya está. Hoy con Tevez, que está bien, ahora Cauterucho tenía salmonela, no puede jugar, estaba fuera, pero con Tevez, si no corres, no jugás. Y ya está quedando a la vista eso. No corres, adiós.
y Cauterucho no va a correr. Entonces, me parece que habría que buscarle también una salida a Cauterucho porque me parece que ya su ciclo ya está Cauterucho. Y después al resto del plantel, como por ejemplo Rodrigo Rey, Joaquín Lazo, Damián Pérez, Báez, Aguilar. Yo creo que son jugadores que yo retendría. No buscaría salida. Obviamente después ya teniendo Mancuello, Saltita González, el Messi Ortiz, Tolosa, Jiménez, Canelo, Chaco Martínez, más los jugadores que tal vez lleguen, que son los que al principio mencioné, o que por lo menos tienen en carpeta, después habrá que ver si salen nuevos nombres. Son todos nombres, todos jugadores que me parece que Independiente debe retener. Eh, Después, bueno, nada, qué sé yo, a ver, Javier Báez, Joaquín Lazo y Damián Pérez, hace no mucho se hablaba de una posible salida en diciembre. Hoy la verdad que cambiaron totalmente la cara y hoy se busca renovarles. Entonces, nada, son jugadores que se ganaron por lo menos quedarse un año más. Habrá que ver cómo rinden el año que viene, pero por lo menos un tiempito más en Independiente se lo ganaron. Rodrigo Rey para mí, clave que mantengan a Rodrigo Rey porque es un arquero de equipo grande. Para mí Jiménez en diciembre se tiene que quedar porque todavía no hemos visto lo que de verdad tiene para mostrar Matías Jiménez, por lo menos desde mi punto de vista, porque yo escuché ahí por ahí que tal vez le buscaban una salida en diciembre. ¿Cómo le van a buscar la salida en diciembre a un jugador que llegó a principio de año? Que todavía no se afianzó 100%. Buscar ya una salida y encima por venta. No. Yo creo que Jiménez tiene para dar mucho más en Independiente y yo creo que le quedan 2 anitos tal vez en el club. Depende también de su rendimiento, ¿no? Porque si el año que viene la rompe y a mitad de año seguramente lo vendés. Pero nada, es un jugador que amerita tenerlo más, retenerlo. No te podés desvincular. Bueno, Canelo fue adquirido por Independiente, así que va a continuar. Pero bueno, son jugadores que hoy, nada, qué sé yo. Jiménez hoy le falta afianzarse, los demás jugadores cambiaron la cara. Pero bueno, habrá que ver qué hace Independiente, habrá que ver cómo se refuerza, habrá que ver qué jugadores se van, qué jugadores no van a continuar. Acá ya di mi punto de vista respecto al plantel. Pero bueno, esto es todo. Creo que probablemente salgan más nombres llegado el mercado. Tevez debe tener en carpeta muchos más nombres, pero habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero bueno, gente, esto es todo. Espero que les haya gustado el video y estén atentos que va a haber más contenido. Nos vemos.